Y hay un montón de desigualdades en nuestro sistema que hacen que para unos sea más fácil hacerlo que para otros. Un elemento que es fuente de múltiples desigualdades es el conocimiento de las normas de juego. En este caso, mi función es tratar de poner sobre la mesa las normas de juego para que ustedes se sientan con propiedad para dominarlas, para tomar decisiones, equilibrar un poquito las diferencias en el conocimiento de cuáles son esas condiciones para participar. Mientras ponen la presentación, digamos que... Entonces, ¿cuál es de entrada el régimen aplicable para ustedes en la participación política? Rangos, marco general, en el acuerdo que ayer lo trataron, hablamos del punto 2, ¿cierto? Que tiene todas las garantías para la participación política como grupo de FARC, como partido político, ¿cierto? Dentro de esas garantías pasaron las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, ya pasaron, y todas las normatividad sobre circunscripciones en Senado y Cámara. Pero ahora, pasado ese momento, viene el siguiente, que son las elecciones locales, municipales y departamentales. Eso es lo que pasa este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a ver cuáles son las normas aplicables a esas elecciones para escoger alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas. ¿Listo? Entonces, y juntas administradoras locales también. Entonces, vamos a empezar, les voy a proponer que lo hagamos a partir de un caso, ¿sí? Un problema que yo les voy a poner. No tienen que saber la respuesta ya, pero lo que sí esperaría es que al final tengan por lo menos las luces para desarrollarlo y que cuando, pues, ojalá que nos volviéramos a ver, ya ustedes se sintieran en propiedad para resolver este problema. Entonces, se los voy a leer y ustedes, pues ojalá si quieren tomar nota, tomarle una foto a la diapositiva, tomar nota o tomarle una foto a la diapositiva, vemos pues más, no lo tienen que resolver de una vez, ¿no? Entonces, imagínense por un momento que ustedes tienen 23 años, viven en un municipio que se llama Pueblo Bello. Su trabajo es un contrato de prestación de servicios en una fábrica de muebles. Y son integrantes de un partido que se llama el Partido Blanco. Es un partido que por primera vez participa en elecciones, que nunca antes había participado. A ustedes les interesa postularse al municipio de Chiriquí, que es un municipio vecino. Pero sin embargo, el panorama político es muy duro. No obstante, una empresa uruguaya le prometió que usted iba a recibir el apoyo de ellos. Entonces eso lo emociona. Y además, sus familiares y sus amigos están muy comprometidos con usted y quieren aportar en su campaña. Usted también está animado porque muchas personas de otros municipios le han ofrecido ir a Chiriquí y votar por usted. Pero usted tiene muchas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si efectivamente se puede postular como candidato o no, si puede hacer coaliciones con otros partidos, ante quién se inscribe como candidato, cuándo se tiene que inscribir como candidato, si puede recibirle dinero a la empresa uruguaya o no para inscribirse como candidato, cuánto dinero le puede recibir a la familia, a los amigos. Un primo suyo que quiere invertir, va a invertir, ¿cuánto es lo máximo que usted podría recibirle? ¿Cuántas personas del municipio vecino pueden ir a votar por usted en Chiriquí? ¿Cuántas personas, cuánto podría aportar la empresa uruguaya? ¿Sí? Entonces, lo que les pido es que, si quieren tomar una foto, si quieren tomar nota, pero que nos apropiemos de ese caso. Entonces, ustedes tienen 23 años, viven en Pueblo Bello, pero se quieren lanzar al Consejo de Chiriquí. Trabajan como un contrato de prestación de servicios en una fábrica de muebles. Hacen parte del Partido Blanco que por primera vez se mete a elecciones. Les anima mucho que una empresa uruguaya prometió financiarles la campaña
y que sus familiares y amigos prometieron también financiarlos. También les anima que mucha gente del pueblo de al lado se va a meter a votar por ustedes en Chiriquí. Y el propósito es que tratemos de resolver esto a lo largo del taller y después. ¿Listo? Entonces, estamos todos, entendimos el caso, es un momento de preguntas. Lo que quieran preguntar, este es el momento para avanzar sobre eso. Entonces, ¿listos? ¿Podrías pasarla, por favor? Entonces, lo primero que tenemos que ver de entrada es ustedes dónde buscan, cómo van a hacer para resolver todas esas preguntas. Hay un set de instrumentos que ustedes tienen que apropiarse de ellos. El primero, grandote, la Constitución. Ahí está la mayoría de normas generales sobre alcalde, consejo, gobernación, qué hacen, qué no hacen, cuáles son sus funciones. Pero cuando hablamos de elecciones propiamente, usted hay dos documentos del nivel legal que son muy importantes que revisen. Digamos, está la Constitución. La Constitución establece cuáles son los derechos, las funciones de cada cargo, el régimen general, el más grandote. Pero la Constitución a su vez la desarrollan unas leyes. En este caso hay dos leyes que son importantes. La 1475 del 2011 y la 136 del 94. Ahí van a encontrar la respuesta a muchas de estas preguntas. Gracias. Muchas de estas preguntas ustedes las van a poder resolver en el futuro cuando no las tengan respecto del caso hipotético, sino respecto de ustedes yendo a estas leyes. Pero hay elementos que aún las leyes no definen de manera muy puntual. Y ahí entonces baja a otro nivel de reglamentación y aparecen... Este no, este es borrable. Y aparecen las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. ¿Sí? Que ya establecen de manera muy puntual casos concretos que ustedes tienen dudas. Les pongo un ejemplo. La Constitución Nacional dice que la financiación de campañas es preponderantemente pública, o sea, establece el marco general. Luego la ley dice que la financiación de campañas es preponderantemente pública y podrá ser vía anticipos. Entonces la ley lo establece. Y luego la ley además dice, y el Consejo Nacional Electoral actualizará la cifra que salgan de los anticipos conforme lo que se dio en el pasado. Entonces ahí ustedes miran la resolución del Consejo Nacional Electoral para determinar el monto, ¿sí? O sea, va de lo más general a lo más específico, ¿sí? En el nivel de la mitad, en la ley, ustedes van a encontrar la mayoría de las respuestas. En el nivel de las resoluciones, ustedes van a encontrar las respuestas de elementos que son de cada año. Cosas, por ejemplo, como cuánto es el monto tope de financiación, cuál es el límite o cuál es el calendario electoral de un año, ¿sí? Cosas que ya son muy puntuales. Entonces nos vamos a mover en el marco de esas tres cosas, de la Constitución, de las leyes 1475 y 136 y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Todos van a recibir al final, para quienes quieran consultarlo, una carpeta, un drive, una carpeta digital donde hay una recopilación de normas. Está la 1475, la 136, todas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y una guía que hizo la MOE sobre delitos e irregularidades electorales, para que ustedes la tengan, la conozcan, se apropien de ella, para que puedan tomar pues las decisiones que quieran. Entonces, el primer asunto es, ¿se acuerdan? Este personaje del problema hipotético se quiere lanzar en un municipio, ¿cierto? Aquí hay 4 niveles de circunscripciones.
Circunscripción nacional, donde se eligen presidente y los congresistas, entendidos como representantes a la Cámara y senadores. Circunscripción departamental, que es donde se eligen gobernadores en lo ejecutivo, diputados en lo normativo, en el órgano colegiado. La circunscripción municipal, donde se eligen alcaldes y concejales. Y la circunscripción local, como señalaba mi compañero, donde se eligen juntas administradoras locales. En un espacio que tiene una regulación especial, que es Bogotá, se eligen también alcaldes locales. Pero es el caso de Bogotá, no es el caso pues del resto del país. Entonces, lo que pasa este año tiene que ver solamente con, con 3 circunscripciones: la circunscripción departamental, la circunscripción municipal y la circunscripción local. Eso es lo que tenemos este año, ¿sí? Pero ¿cuál es el régimen que les aplica a ustedes en la circunscripción, en las distintas circunscripciones? Esto, ¿se acuerdan que hablábamos de 3 niveles? El nivel de la Constitución. En las normas constitucionales que ustedes deberían revisar, hay una que es el Acto Legislativo 3 del 2017. El Acto Legislativo 3 del 2017 fue uno de los compromisos del gobierno de Colombia durante la negociación, y es el régimen para la incorporación política de las FARC en distintos escenarios, ¿cierto? El Acto Legislativo 03 del 2017 también va a estar incluido en el Drive, en el archivo digital que van a recibir. Entonces, en este acto legislativo se establece que en las elecciones de Senado y Cámara que pasaron, tenían una reglamentación, y que posterior a esas elecciones, el régimen aplicable para todos los miembros del partido político FARC es en las mismas condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos, ¿sí? O sea, en estas elecciones ustedes tienen el mismo régimen que tiene Partido de la U, Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático. O sea, es el mismo régimen de prohibiciones y permisiones, de inhabilidades, de incompatibilidades, de tiempos. Las condiciones pues son, digamos, las reglas son las mismas reglas que tienen todos los partidos. Es decir, tienen los mismos requisitos, las mismas edades, las mismas calidades, las mismas inhabilidades. Tienen el mismo requisito de elección democrática de sus candidatos, porque sucede que en la Constitución política hay una norma, un principio, que dice que los partidos tienen la obligación constitucional de escoger a sus candidatos por medios democráticos. O sea, no sé si siguieron ahorita las elecciones de Bogotá, o han seguido el proceso de las elecciones de Bogotá, y vieron que Navarro, Golf y Claudia estaban en una encuesta, ¿sí? Ese es un ejemplo de mecanismo democrático, es decir, tenemos 2 sujetos, y ¿cómo escogemos entre estos 2? Pues vámonos a una encuesta. Pero otro ejemplo de mecanismo democrático es, por ejemplo, ¿se acuerdan de las elecciones presidenciales del año anterior, donde estaban por el lado que estaban Caicedo y Petro, y que se fueron a una consulta? ¿Sí? Esas consultas internas de los partidos también son un mecanismo para tomar decisiones sobre a quién candidatiza, o consultas interpartidistas, como fue la consulta entre Petro y Caicedo, ¿sí? Pero entonces, esa es otra obligación que hace parte del desarrollo político pues, del partido FARC. Tiene los mismos requisitos de conformación que el resto de elecciones, partidos. O sea, de aquí en adelante se equipara el régimen. Esta es una copia del acto legislativo. Entonces, dice: inscribir candidatos y listas a cargos de corporaciones de elección popular en las mismas condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos políticos. Sin perjuicio de lo anterior, los candidatos que hubieran sido miembros de las FARC-EP deberán, en el momento de la inscripción de candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Justicia, verdad, justicia, reparación y no repetición, contemplados en el Acto Legislativo 01 del 2017. En la práctica, eso es un formato que deberá estar dispuesto por parte de la registraduría en los momentos de inscripción. Aún el formato, yo no lo he visto, pero es lo que dice la norma, que tiene que haber un formato en la registraduría para llenar. Se exceptúan aquellas personas que hayan resuelto su situación jurídica en virtud del capítulo 3 de la ley 1820, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley de aplicación de justicia,
con el régimen transitorio de aplicación de justicia. Pero en el caso general, lo que va a tenerse que llenar es un formato, y ese formato va a incluir, si quieres, la siguiente, va a incluir algunos elementos de compromiso, que es, yo creo, en la práctica van a ser tal vez unas casillas o algo así, que por lo menos tiene que garantizar que estén los siguientes elementos: dejación de armas, contribución efectiva al proceso de reincorporación a la vida civil, aportar a la verdad, implementación de garantías de no repetición, contribución a la reparación de las víctimas y entrega de menores. Pues eso, no sé, son salvedades que le metieron al acto legislativo del 03 del 2017, y pues eso en la práctica yo creo que se verá como un formato que es firmar y, no sé, un compromiso que establecen ahí. Entonces, ahí hasta ahí es el régimen para poderse, el régimen general, para poderse postular como candidato. Pero ya una vez electos, también hay otro régimen, que es el régimen de las inhabilidades, incompatibilidades en el ejercicio del cargo. Entonces, ahí dice: cualquier conducta que revista las características de delito que genere la imposición de una pena privativa de la libertad o sanción disciplinaria que ocasione la inhabilidad, que tiene origen en conductas o hechos posteriores que se hayan cometido a la firma del acuerdo de paz, implica la respectiva inhabilidad, lo que limita la posibilidad de acceder al cargo, que pueden ser las denominadas sobrevinientes cuando se concretan en ejercicio del cargo, lo que impide la permanencia en el mismo. ¿Qué es eso? En la práctica es que ustedes tienen el régimen de transición, y luego el régimen de transición, por ejemplo, ustedes han visto esta iniciativa que dice trabajen vagos, la de los congresistas a los que les hicieron un proceso de pérdida de investidura por no estar yendo a las sesiones que tienen que ir. Si ellos llegan a perder la investidura, eso implica una sanción disciplinaria. Si tienen una sanción disciplinaria, no pueden volver a ocupar cargos de elección popular. Lo que dice la sentencia que analizó el acto legislativo 3 del 2017 es que en este caso a ustedes les aplica el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades que al resto de sujetos políticos. El Consejo Nacional Electoral saca en enero del año de elecciones un calendario electoral. El calendario está compuesto por más fechas que estas, pero yo saqué las fechas que son más significativas para con ustedes desarrollarlas. Entonces, ubiquémonos en el tiempo de este año. ¿Saben cuándo son las elecciones este año? 27 de octubre. La ley lo que hace es coger la fecha de elecciones que dice el último día, el último domingo de octubre hay elecciones. El último domingo de este año, de octubre, es el 27 de octubre. Y de ahí para atrás empieza a contar por las fechas, digamos, qué se puede hacer 3 meses antes, qué pasa 4 meses antes, qué pasa 5 meses antes, y así, ¿cierto? Entonces, contando esas fechas, desde abajo comenzamos. El 27 de octubre hay elecciones. Por ejemplo, ¿qué pasa el próximo 27 de junio? Comienza por el periodo de un mes, el periodo de inscripciones de los partidos. Ahorita vamos a ver cómo funcionan las inscripciones, quién puede inscribir, quién no puede inscribir. Pero del 27 de junio al 27 de julio, que es la siguiente fecha que está ahí, los partidos tienen la posibilidad de ir a inscribir sus candidatos, ¿sí? ¿Qué pasa en la práctica? Los partidos normalmente dejan, y todos los partidos, casi todos pues, están el último día de inscripciones inscribiendo sus listas. Porque esto en la práctica implica un proceso de negociación política en donde dicen quiénes conforman la lista, a quién se le da el aval, a quién no se le da el aval, y los partidos se toman todo ese tiempo para tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, en la práctica, ¿cuándo es el último día? El 27 de julio, y ese día llegan todos los partidos y inscriben su lista, ¿sí? Podrían hacerlo el 28 de junio, pero normalmente no pasa así, pues. Entonces, luego, el 31 de julio, es decir, 3 meses antes de elecciones, inicia el periodo de propaganda electoral. Ustedes, en este momento, en sus municipios, ¿ya están viendo propaganda de algunos candidatos en la calle? Pero, por ejemplo, un caso concreto, una valla en ciudades, ¿ya han visto vallas? ¿Sí? Esas vallas, les cuento, son vallas ilegales, porque el artículo 30 de esta ley que les digo,
La 1475 dice, solamente se pueden poner vallas 3 meses antes de la elección. En este momento faltan, creo que 4 meses y medio para la elección, 5 meses. Pero ese es un caso complejo que analizó luego digamos, la jurisprudencia y dice que propaganda política anticipada no es solamente invitar a votar específicamente por el candidato, sino cualquier símbolo, combinación de colores, logo, que sea una invitación posterior a votar. Entonces, eso es una categoría que es publicidad política anticipada, que es también una forma, pues, como a veces los candidatos intentan saltarse las normas. Y pues, ¿qué pasa con eso en la práctica? Que pues los ciudadanos tendrían todo el año, si esa norma no se respetara, vallas, anuncios en radio, o sea, sería una competencia bastante difícil de limitar. Entonces, el 31 de julio, ya en esa fecha, nosotros vamos a poder decir, estamos formalmente en periodo electoral, ¿sí? Ahí ya hay 2 tipos de propaganda, digamos. Propaganda en espacio público, como la de las vallas, como la de estos anuncios, y propaganda en medios de comunicación, ¿sí? ¿Cómo se elige el Consejo Nacional Electoral aquí en el país? Eso es un sistema en donde el Congreso, por votación, son 9 integrantes. Y la Cámara elige, digamos, los partidos se reúnen y votan por la composición del Consejo Nacional Electoral. Normalmente los partidos minoritarios tienen a un representante en el Consejo Nacional Electoral, porque logran unirse y sacar a uno. En este caso era Novoa, Armando Novoa, Armando Novoa. Él ha sido como el vocero, pues, de los partidos minoritarios, donde ha podido alguna garantía, pero de acuerdo, uno de los puntos muy importantes del punto número 2 era reconfigurar la composición del Consejo Nacional Electoral. Eso es un reto que tiene nuestra democracia. ¿Pero por qué? Porque el Consejo actual, al ser de conformación política, es decir, no es de conformación o por mérito, o por concurso que haga, o por cooptación, como funcionan las Cortes, sino por conformación política, responde a los intereses políticos, ¿sí? Entonces eso es, pues, es un régimen que pone a los partidos minoritarios en unas condiciones diferentes de juego. Es difícil, pero pues es algo que toca llegar allá a cambiar. Ahí ustedes tienen un equipo parlamentario que puede poner esas reformas otra vez a sonar. Luego, entre el 27 de julio de esta fecha, es muy importante estar pendiente. Entre el 27 de julio y el 2 de agosto hay un periodo de modificación de inscripciones. ¿Qué pasa? Que el 27 de julio se inscriben X cantidad de personajes para el consejo del municipio. Y luego tienen una semana para cambiarlos. En esa semana todo se cambia. Es decir, cualquier candidato puede renunciar y cambiar la composición de la lista. ¿Y por qué digo que tienen que estar muy pendientes? Porque, por ejemplo, si ustedes esperaban que una lista fuera muy competitiva, porque tenía al candidato X o al candidato Y en esa semana todo cambia, ustedes necesitan conseguir a otro candidato que lo reemplace, ¿sí? Es una semana muy delicada, donde, mejor dicho, donde se gana o pierde la mitad de la conformación de la lista. Es muy usual que los partidos hagan cambios en la semana de modificaciones de las inscripciones. Hay solo 2 razones para hacer las modificaciones: por enfermedad o ausencia del candidato, o por renuncia, ¿sí? Es decir, no puede que el partido haya dicho, me arrepentí de darle el aval, venga, sino porque el mismo candidato, dice, renuncio a mi condición de candidato, ¿sí? Esto, al igual que lo que les conté anteriormente, también pasa el último día. O sea, usted en la práctica ven la registraduría. Si quieren, si les interesa hacer el ejercicio, váyanse a la registraduría el 2 de agosto y se los apuesto, allá van a estar todos, cámbiame esto, cambiando un candidato por otro. Luego ya eso queda en firme, la registraduría hace una revisión de incompatibilidades e inhabilidades y el 4 de agosto sale la lista de candidatos ya en firme y se publica el listado de candidatos y candidatas inscritos y ya pues comienza el periodo electoral. Luego, entre el 27 de agosto y el 27 de octubre es el periodo donde
los partidos tienen acceso a los espacios gratuitos de comunicación. Ustedes, como partido de oposición, les aplica un régimen especial en cuanto a los espacios gratuitos de comunicación a los que tienen acceso, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar pendientes no solamente de los espacios comunes y corrientes que ya tienen en virtud de ser partido, sino que tienen que estar pendientes de los espacios gratuitos de comunicación que tienen en virtud del acuerdo, porque en el punto 2 del acuerdo ya dice que ustedes tienen acceso a, por ejemplo, radios comunitarias o algunos espacios de comunicación especiales. Tienen que estar pendientes porque en ese aspecto ustedes tienen un régimen, digamos, que les es favorable respecto de los espacios gratuitos de comunicación que que tienen el resto de partidos. Es que el Consejo Nacional Electoral le impone a los distintos medios de comunicación determinadas franjas para poner la publicidad para que cada lista anuncie sus candidatos. Profe, la pregunta es que si a todos los partidos, por ejemplo, en un medio privado, le van a dar la misma franja al partido FARC que al partido liberal. O el dueño, como eso es privado, el dueño dice, no, yo a él le puedo dar 5 minutos y a usted pues la ley nada más me establece que le dé 3 minutos. Está bien. La decisión de a qué horas poner a uno o al otro no es del canal, es del Consejo Nacional Electoral que hace un sorteo, en donde a partir del sorteo tiene que determinar a quién le tocó qué franja, ¿sí? Hoy en día el sorteo es el que hace que, por ejemplo, al partido que conozco, al Partido Verde, le toque la franja de los martes de 8 a 8:05, una cosa así. ¿Sí? Pero si me explico, lo bueno de esto es que ustedes no van a tener que entenderse con el canal. No importa el canal de quién sea el dueño, es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que garantizarle a ustedes esto, que eso pues es una ventaja. Bueno, yo entiendo la franja, lo que me estoy diciendo, por ejemplo, si al Partido Liberal le da 5 minutos, el dueño del medio, por ser privado, le dice al FARC, no, a mí la ley no me autoriza a darle a ustedes 5 minutos, a aquellos manes les puedo dar 10, porque yo le regalo 5. Ah, ok. Son dos cosas diferentes. Una es la venta de pauta por parte de los medios, que ellos pueden venderle al Partido Liberal 20 minutos, 30 minutos, bueno, Pero otra es la asignación, la gratuita, esa es la que administra el Consejo Nacional Electoral. Pero esa sí es igual en tiempo para todos. Esa sí es igual para todos. En tiempo, las franjas, los horarios se determinan por sorteo, entonces aquí la idea sí es que se mantenga lo más equilibrado posible. El artículo 30 de la ley 1475 es el que dice que solamente se puede hacer publicidad electoral, entendida como publicidad exterior visual, 3 meses antes de la fecha de elección. Es esto, ¿se ve así? Entonces, en la primera parte tiene el régimen de partidos políticos, qué hay que hacer para conformar un partido, cuáles son la cantidad de votos que tiene que sacar, bueno, eso está en la Constitución, lo desarrolla la ley. Y en la segunda parte tiene todo el régimen aplicable a campañas políticas, ¿sí? Al régimen de publicidad electoral, qué se necesita para ser candidato, cómo se inscribe, cómo se modifica la inscripción. Es más, ¿este computador tiene internet? ¿No? Quería mostrárselas directamente en el computador, pero así la ven en la práctica. Siéntanse con la tranquilidad de que cada vez que tengan una duda si algo se puede o no se puede hacer, pongan en Google Ley 1475/2011 y ahí ponen las múltiples dudas que les pueden salir, como las que estábamos acá. Ahí está el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El régimen de inhabilidades está en 2 leyes, en la 1475 y en la 136, que es la otra que vamos a ver. Del 94, que es la que está acá en la mitad. Es que creo que no me alcanzan a ver, pero aquí está. Constitución Nacional, Ley 1475 del 2011, 136 del 94. ¿Sí? Entonces, esas 2 leyes, importantísimo que las tengan a la mano. Luego, 27 de septiembre, viene el periodo de revocatoria de inscripciones por causales justificadas. ¿Cuáles son las causales justificadas? Si a un candidato le hacen la revisión de inhabilidades e incompatibilidades y determinan de manera previa que tiene una inhabilidad, le revocan la inscripción. O si ven que está incurso en una causal de
de incapacidad para poderse postular, por ejemplo, que no cumple con la edad para el cargo, que no cumple con el requisito de haber vivido en el territorio. Ahorita vamos a ver esos requisitos, pero en ese periodo es que le revocan las inscripciones a los candidatos. Luego, en esos casos, viene el periodo de inscripciones de nuevos candidatos. A un partido le revocan la inscripción de un candidato porque, supongamos, es un candidato a gobernador que no cumplía con el requisito de la edad. Para ser gobernador se necesita tener 25 años y tenía 24 años. Lo revocan y el 16 de septiembre es la inscripción de nuevos candidatos que reemplacen a ese candidato. ¿Sí? Luego, el 25 de octubre se acaba el periodo de publicidad gratuita, termina todo el periodo de, digamos, de abierto de campaña de proselitismo y el 27, elecciones. Así funciona el marco general hasta ahí. Luego vienen los días de escrutinio, luego 31 de diciembre se posesionan, 1 de enero se posesionan los nuevos mandatarios. Eso es lo que nos espera de aquí a final de año. Y todo ese tiempo está directamente conectado con lo que debería pasar en el desarrollo de una estrategia de quien quiere ser candidato. ¿Sí? Por ejemplo, en el periodo de inscripción, ¿qué hacen normalmente los candidatos? Están buscando que su partido los avale, diciendo, oiga partido, estoy acá, aváleme a mí, aquí estoy. Luego que pasa el periodo de inscripción, ahí sí los candidatos ya salen a la calle a posicionarse entre la gente, ya no entre su partido, sino entre sus electores. Luego en el periodo, al final, en los últimos días, ya están pendientes del escrutinio, de las elecciones, de organizar lo que en los estrategas llaman el día D, que la gente esté en los puestos que tiene que estar. Pero este calendario electoral para los candidatos es muy importante, determina todas las acciones que tienen que hacer en cada momento de su campaña. Otra cosa es, también en este calendario no sale, pero hasta el último día de elecciones puede haber cambios por muerte o ausencia del candidato. Supongamos que estamos en el municipio de Chiriquí y el candidato el día antes de la elección se muere por cualquier razón. El partido tiene la posibilidad de poner a otro candidato ahí para no perder de manera, digamos, irrevocable la nominación de ese candidato. ¿Quieres? Una pregunta. Por ejemplo, cuando se comprueba que hay alguna anomalía en la elección, ¿ante quién se da la demanda? Y en caso de apelación, ¿quién resuelve de fondo? En general, ahorita vamos a ver irregularidades y delitos electorales, lo que vamos a ver al final. Pero si es un delito, el competente para investigarlo sería la Fiscalía. Si es penal. Si es una irregularidad electoral, el Consejo Nacional Electoral. Normalmente, a través de la registraduría, el Consejo Nacional Electoral tiene delegados para poner la denuncia de todas las irregularidades electorales que se vean. Por ejemplo, trasteo de votos. Entonces, el popular trasteo de votos, que constituye al mismo tiempo un delito y al mismo tiempo una irregularidad electoral, se puede ir a denunciar a la Fiscalía o con el delegado de la registraduría que esté el día de elecciones. Pero es lo que vamos a ver pues en el final de la sesión. Pero entonces, hagamos una pausa hasta ahí y volvamos al caso que les puse. ¿Se acuerdan? Un muchacho o muchacha de 23 años que se quiere lanzar al consejo de Chiriquí y vive vive en Pueblo Bello. Él quiere postularse al consejo. Tiene que haber nacido o haber Pero no se preocupen todavía por ese elemento que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Sobre los requisitos de residencia en un espacio para poder nominarse. Él se quiere postular en Chiriquí. ¿Se acuerdan que él estaba animado, cierto? ¿Por qué? ¿Qué lo animaba a postularse? ¿Qué le hacía pensar que le iba a ir bien?
Estaba emocionado porque la familia le iba a dar plata, porque iba a recibir financiación de una empresa uruguaya y porque la gente de Chiriquí le prometió irse para Pueblo Bello a votar por él. ¿Listo? Perdón, la gente de Pueblo Bello le prometió irse a Chiriquí a votar por él. Entonces vamos a ver la primera de las causales. ¿Puede recibir la financiación de la empresa uruguaya? Bueno, ahora vamos a ver, pero ¿por qué no puede recibirla? Entonces, cuando ustedes estén mirando la ley, se van al artículo 24 de la ley 1475. Artículo 24. Ese artículo les establece el régimen general de financiación para las campañas. Con ese artículo y los que vienen más adelante, ustedes pueden saber cuáles son las fuentes permitidas y cuáles son las fuentes prohibidas de financiación de campañas. Qué pena que les lea, pero pues es parte esencial ver el artículo y luego lo descomponemos. Fuentes de financiación. Los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a corporaciones de elección popular podrán acudir a las fuentes de financiación, a las siguientes fuentes de financiación de sus campañas electorales. Entonces, primera, recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen. Normalmente, los partidos dicen: dentro del presupuesto del partido asignamos para la candidatura de la campaña al Consejo de Bogotá X cantidad. Y esa cantidad se va a dividir de manera equitativa entre los candidatos de la siguiente forma. ¿Sí? Eso es lo que normalmente pasa en los partidos. Esa cantidad se distribuye tanto para el primero, tanto para el segundo, tanto para el tercero. La segunda, los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos. Ahí donde dice recursos propios. Ustedes van a un banco y dicen: tengo una casa que me da un crédito por esa casa, el destino de ese crédito es libre inversión para una campaña, y sacan el crédito y con ese crédito financian la campaña. Muchos candidatos pues esta es una fuente peligrosa por poner en riesgo el patrimonio personal, ¿sí? Pero pues pasa. O sea, luego, de sus cónyuges o compañeros permanentes o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, ¿quién es el cónyuge? Esposo, esposa, compañero permanente, quien ha tenido residencia más de 2 años. Con quien tiene una unión libre también clasifica, es decir, si ustedes están lo que llamamos popularmente arrejuntados, también clasifica. ¿Perdón? Una unión marital de hecho. Luego, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, esto se va a ver, y esto es como que suena muy abogadístico, pero cuando vean esto de el primer, segundo, tercer grado de consanguinidad, se refiere a una línea. ¿Sí? Entonces, supongamos que, ¿cómo es tu nombre? Que Juan es mi papá y John es mi hermano. Entonces, contemos los grados de consanguinidad entre John y yo. Para yo llegar a John, ¿cierto? Entonces, de Carlos a Juan y de Juan a John. Entonces, mi hermano tiene 2º grado de consanguinidad. Pero ahora contemos, John además tiene un hijo. ¿Quién quiere ser el hijo de John? Yo. ¿Cómo es su nombre? Entonces, Enrique es el hijo de John. Pero además, John ya tiene un nieto, una nieta. Entonces, John tiene una nieta que es hija de Enrique. Entonces, ¿cuál es el grado de consanguinidad respecto de ¿perdón? Vitervina y Carlos, que es mi nombre. Entonces, el mío a Juan,
¿De Juan a John? ¿De John a Enrique? ¿Y de Enrique a Vitervina? Cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el grado de consanguinidad que me pone la ley. Vitervina, ¿qué vendría siendo? Mi prima en segundo grado, creo. ¿Sí? Hermano. Sobrina en segundo grado. Sobrina en segundo grado. ¿Sí? Entonces, ahí estamos claros. El patrimonio de la campaña, el recurso de la campaña puede venir de recursos propios, la plata que yo saco, recursos que saco con mi cónyuge, o sea, lo que el cónyuge me pone, o recursos que sacan mis parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Sí? Ah, y una aclaración. Consanguinidad quiere decir que todos estos familiares son de sangre, pero uno también tiene parientes de afinidad, que es su cónyuge y la familia de su cónyuge. Pero esto se refiere a los de consanguinidad. La plata del Consejo Nacional Electoral tiene dos destinos. La plata para el funcionamiento de los partidos y la plata que le dan a los partidos vía anticipo. Entonces, la financiación, que ya nos vamos a meter en los anticipos, la financiación vía anticipo es una financiación que el partido recibe para financiar sus listas. Esa financiación luego se reembolsa de algo que se llama la reposición de votos por voto válido. ¿Qué quiere decir eso? Que la lista del Consejo tiene la posibilidad de pedirle al Estado financiación de votos por voto válido, y hay una fórmula, que es, creo que el artículo 30, ya se lo revisó para decírselo con precisión. El artículo 30 y algo de la misma 1475. La 30 y algo, 22 de la 1475. Entonces ahí vienen los anticipos. Los anticipos son la financiación a la que el partido tiene derecho por el hecho de ser partido y tener una lista. Aquí hay una fórmula que tiene que ver con el partido blanco. ¿Cuánto recibe el partido por anticipo? ¿Qué dice la ley? Recibirá lo que recibió en las anteriores elecciones. Por ejemplo, el partido de la U, las anteriores elecciones a Senado, recibió el correspondiente al 44% de la votación, a, no sé, supongamos, 4 millones de votos. Entonces, por reposición de votos, recibe la cantidad correspondiente a 4 millones de votos. O sea, multiplican el valor de un voto por 4 millones y esa es la cantidad que recibió ese partido de reposición de votos. ¿Sí? Entonces, para calcular cuánto recibe el partido de la U, el siguiente periodo que hago, miro lo que recibió en el periodo anterior. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos con el partido blanco? Pero el partido blanco no ha participado en elecciones. Dice, aquí tenemos opciones, que no tiene reposición de votos. Que debe haber un mínimo. ¿Qué más creen? ¿Qué más opciones creen que se le ocurrieron a las personas, a los legisladores, para resolver el caso del partido blanco? El partido que haya tenido menor votación en las elecciones. Ahí hay una pregunta también. Préstamo, no se me... ¿Cómo se constituyó aquel partido si no participaba en elecciones anteriores? Puede pasar, por ejemplo, que la norma actual para constituir un partido es que tiene que sacar el 3% de las elecciones a Senado. Que haya tenido resultado a Senado o a Cámara, a Congreso, y no haya participado en elecciones municipales. ¿Cierto? Entonces, el Partido Blanco no ha participado en la elección al Consejo Municipal de Chiriquí, pero sí participó en la de Senado y Cámara. Por ejemplo, segundo caso, pues el caso de ustedes. Ustedes no han participado en elecciones y van a participar en elecciones por un acuerdo
digamos, por el acuerdo y el acto legislativo que así lo determina. Tercer caso, por ejemplo, pasa mucho con los partidos indígenas. Los partidos indígenas obtienen su personería jurídica a partir de participar en la circunscripción especial indígena o afro. Y estos partidos entonces después pueden participar en elecciones en el resto del país, ¿cierto? Entonces muchas veces son la primera vez que participan de elecciones. Pero entonces, ¿qué determinó la ley? Aquí tuvimos varias opciones: que no reciben reposición de votos, que había un mínimo, o que los partidos, que la lista que hubiera sacado la menor votación. Mi compañero tiene razón. Entonces dice la ley: el Consejo Nacional Electoral autorizará teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria y calculará la cuantía a partir del valor de financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior, lo que les contaba. Si el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos no hubiere participado en la elección anterior, dicho anticipo se calculará teniendo en cuenta el menor valor de reposición pagado para el respectivo cargo o lista en la elección anterior. ¿Sí? Lo que dice el compañero. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Partido Blanco estaba en Chiriquí, y en Chiriquí se lanzaron el Partido Blanco, el Partido Negro, el Partido Verde, el Partido Amarillo. Y el Partido Amarillo fue el que sacó la menor cantidad de votos y en correspondencia recibió la cantidad menor de reposición de gastos. Eso significa que el anticipo que recibiría el Partido Blanco sería correspondiente a la cantidad del partido que recibió el Partido Amarillo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el Partido Amarillo fue el que sacó la menor cantidad de votos y en correspondencia recibió la menor cantidad de reposición de votos. ¿Perdón? ¿Está muy qué? Está mal enfocado, porque no debería ser así. Se debería hacer un proyecto de ley para cambiar eso. Ahí tenemos lo bacano de ir conociendo el sistema legislativo es que uno empieza a encontrar puntos donde dice, y esto se puede cambiar, tal, y ustedes ya tienen un partido para hacerlo. Entonces ahí tienen un canal para hacer, bueno, hay que crecer y hay que hacer, pues, tener fuerza en el Congreso para proponer todos estos cambios, pero pues ahí se puede abrir. Entonces, así funcionan los anticipos, que es otra fuente de financiación. En la elección anterior recibieron por reposición de votos X cantidad, el 80% de lo que recibió es el anticipo de esa ocasión. ¿Sí? Pero aplica también en elecciones locales, que es conforme. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les mostraba ahorita digamos, la pirámide? Aquí podemos hacer el mismo ejemplo. La Constitución, vean el caso. La Constitución dice que habrá financiación preponderante vía anticipos. Luego la ley lo desarrolla en el artículo 22. Y luego el Consejo Nacional Electoral determina la disponibilidad y cuantía para saber cuánto corresponden esos anticipos, ¿sí? Determinado por la cantidad de votos que sacó en la anterior elección. Concreto, nosotros en la elección pasada sacamos 60.000. Sí, creo que no pasó por ¿cuánto recibirían ustedes para la próxima campaña en el Senado? No, porque es la misma elección, ¿Sí me explico? Podemos hacer el cálculo de cuánto recibirían ustedes para la próxima campaña en el Senado. Y lo podríamos hacer respecto de la cantidad de votos que tuvieron para el Senado. En mi opinión, este es un caso inusual, porque como ustedes tenían un régimen especial para las elecciones, implicaba que recibían reposición de votos y participaban en elecciones sin tener umbral mínimo, como no pasa con el resto de partidos. ¿Sí me explico? O sea, ustedes en las elecciones de Senado no tenían que sacar una cantidad de votos mínima para ser partido. Por lo tanto, yo creo, anticipándome al futuro, que cuando ustedes participen en las elecciones de Senado, su anticipo no debería estar calculado sobre la base de lo que sacaron en las últimas elecciones, porque es un caso inusual. Y ahí debería haber un proceso constitucional, una tutela o, digamos, Pero bueno, nos estamos anticipando algo que va a pasar dentro de 3 años. Pero con relación Una por uno para tener... con relación a lograr sería muy bueno, porque es que es una duda que tenemos entre nosotros, es en cuanto a si, por ejemplo,
Escuchemos a la compañera. Por ejemplo, la cantidad de votación bueno, yo tengo, digamos, sacamos nosotros en el municipio 500 votos, pero no alcanzó el umbral. Entonces, para que nos explique lo de votos y lo del umbral y cómo funciona eso, porque eso es... Bacanísimo. No lo había pensado para esta charla, pero es un tema muy importante, que tengamos todos. Entonces, voy a hacer un paréntesis para explicar el concepto de umbral, el concepto de cifra repartidora. ¿Lo han escuchado? ¿Lo entienden? El concepto de lista cerrada, lista abierta. Listo. Entonces, comencemos. Pero entonces te propongo que aclaremos el tema de la financiación, porque yo entiendo la duda que tienen ellos. Ellos, al no haber participado hace 4 años en las locales, el anticipo para estas locales lo reciben, lo van a recibir. Lo tendría que recibir con base en lo que sacó el partido de menor votación que participó en la misma elección. Por ejemplo, ¿en qué municipio están ustedes? Pero puntualmente, digamos, en su caso. ¿Cuánto sacó el partido que menos recibió en Pasca? Pasando el umbral de reposición de votos. Entonces, habiendo pasado el umbral, ese partido, supongamos que por esos 500 votos recibió, por reposición de votos, supongamos 5. ¿Cuánto recibiría el partido? 80% de 5 millones. ¿Me explico? Voy a hacer un paréntesis de financiación. Antes de seguir con financiación, vamos a meternos a explicar el sistema electoral, umbral, lista cerrada, lista abierta y todo esto. Normalmente tienen que constituir una póliza para, por ejemplo, si recibe de financiación 10 millones y saca 5 votos, no hay reposición de votos. Entonces, esa cantidad que el partido recibió tendría que pagarla el seguro que el partido constituyó para recibir el anticipo. ¿Sí? Estos seguros son, digamos, los partidos los pagan, pero en el caso, por ejemplo, de las listas significativas de ciudadanos, o sea, cuando un grupo de ciudadanos se reúne a recoger firmas, por ejemplo, hay un grupo significativo de ciudadanos en Pasca que quiere recoger firmas para postularse al consejo, ellos tendrían que recoger una cantidad de firmas y recibirían un anticipo. Pero ¿cómo responden por el anticipo? Constituyendo una póliza. Ahí hay otro cambio legislativo importante, porque esas pólizas son carísimas. Y entonces los partidos, los movimientos significativos de ciudadanos, la tienen muy difícil para poderse constituir, porque tienen unas pólizas que valen un montón, que hay otra resolución del Consejo Nacional Electoral que determina cuánto es lo que tiene que cubrir la póliza. Y eso, pues, yo hice el cálculo para una póliza de un municipio de 200.000 habitantes y era 60 millones de pesos. ¿Sí? Pues, para que imaginen, pues, el valor. 87. Entonces, es bastante difícil. Bueno, entonces íbamos a hacer un paréntesis. Pero, entonces, tenemos lista cerrada, lista abierta. El partido puede tomar la decisión de, si se van por lista abierta, todos los candidatos de la lista compiten por tener el primer lugar de la lista. Y la lista completa compite por tener umbral y cifra repartidora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Armemos una lista aquí rapidito. Pues la misma lista de mi familia. Yo, Juan, John, Enrique y Vitermina. Nosotros somos el partido Colorado. El partido Colorado, ¿cierto? Y queremos participar a la elección de Pasca, ¿cierto? Primera decisión que tenemos que tomar. ¿Lista cerrada o lista abierta? Si somos lista abierta, ¿qué significaría eso? Que vamos a competir los 5. Y de los 5, el que saque la mayor votación será el primero que encabece la lista al final, cuando se pasen en limpio las elecciones. El segundo de la lista, el tercero, así. Y si la lista completa logra umbral y cifra repartidora, tendrá el número de veces que tenga la cifra repartidora. El sistema para calcular es un sistema, yo tengo
no hay internet. Yo tengo un Excel súper bueno para el cálculo de la cifra repartidora. En la reforma política quedó que después de la reforma, el segundo en todos los cargos entraba al cargo colegiado. Por ejemplo, el segundo que quede como diputado en la lista, perdón, el segundo que quede a la gobernación entraría como diputado, el segundo que quede en la alcaldía entraría al consejo. Eso quedó, pero no es el estatuto de oposición, es la reforma política. Pero quedó. Entonces, en virtud de eso es que Petro tiene una curul hoy en el Senado y Ángela María tiene una curul, tenía una curul en la Cámara, pero bueno, con todo esto de la doble militancia y todo. En algunos casos es el CISBEN el que garantiza, el que certifica la residencia. Un recibo de servicio público también puede ser una fuente para certificación de residencia. Un certificado que se saca ante una registraduría también puede ser una fuente de certificación de residencia. Entonces, no es solamente el CISBEN el que determina eso. Pero, ¿perdón? El certificado ante la, o sea, pero esto es, la certificación de residencia no es algo que tenga una sola forma de ser comprobado. El CISBEN se puede utilizar para eso y puede servir, pero hay otras cosas. Estamos en el paréntesis, estamos en el tema de financiación, pero para determinar la financiación tenemos que determinar cómo se conforman las listas, qué es el umbral, qué es la cifra repartidora. Entonces, ustedes toman la... Vamos al municipio de Sevilla. 16, hay en Sevilla 16.000 votos válidos. ¿Listo? Y hay 13 concejales. Primera pregunta, ¿cuántas personas pueden postularse en una lista Sevilla? Porque es el mismo número de personas que conforman la corporación. El cociente electoral lo sacan de dividir la cantidad de votos totales válidos en el número de concejales, es decir, 16.000 dividido en 13. Con el cociente electoral sacan el umbral, que es el cociente electoral dividido en 2. ¿Sí? El umbral es la cantidad de votos mínimos que necesita un partido para entrar en la corporación. El partido que no logre esa cantidad de votos de entrada es descartado. Entonces, por ejemplo, vámonos a... Aquí están los resultados. Aquí en este municipio todos los partidos alcanzaron el umbral. Pero, ¿podemos agregar una columna aquí más abajo, por favor? O sea, aquí agregar otra... Supongamos que aquí está el Partido Blanco y que el Partido Blanco sacó 520 votos. Entonces, de entrada, cuando yo voy a hacer el cálculo electoral, lo hago tachando el Partido Blanco, porque ya él, al no pasar el umbral, ya no tiene la posibilidad ni por cociente ni por residuo de recibir curules, ¿sí? Es la cantidad de votos mínima que tiene que tener el partido para poder entrar en la repartición de curules vía cociente, ¿sí? Y luego, para sacar la cifra repartidora, este sistema ya no es tan fácil. Aquí se maneja el sistema de cocientes y residuos, que es que divido los resultados de cada partido por 1, por 2, por 3, por 4, ¿sí? Y saco los 13 resultados más altos. Hagamos el caso Sevilla. Entonces, ¿cuántos votos fueron los votos totales? 16.539. ¿Cuántas curules son? Entonces, ¿cuántos resultados más altos voy a buscar? 13. El cociente electoral, a partir de esta división, el umbral dividiendo el 50% del cociente electoral, entonces ya descarto los que no pasan el umbral. Entonces, paso 1, descartar a los que no pasan el umbral. ¿Listo? Paso 2. Miro, divido, cojo estos resultados. ¿Usted puede borrar esto? Por favor. Sí. Y borrar el resaltado amarillo, qué pena que le dé.
Entonces, estos fueron los votos que tuvo cada partido normal. Voy a hacer eso, voy a volver a explicar. Estos fueron los resultados que tuvo cada partido. El Partido Liberal tuvo 4.000 votos, el Partido de la U tuvo 2.500, el Partido Mira tuvo 2.000, la ASI tuvo 1.800, Cambio Radical tuvo 1.700, AICO tuvo 1.600 y el Partido Blanco Nuestro tuvo 520 votos, ¿cierto? Entonces, paso número 1, tacho a los que no pasaron la cifra repartida, el umbral. Entonces, tacho al Partido Blanco, paso número 1. Pero todavía no pasemos al paso número 2. ¿Ya tachamos al Partido Blanco? Paso número 2. Los divido todos los resultados por 1. ¿Cuánto me dan divididos por 1? La misma cifra. Paso número 3. Divido todos los resultados por 2. Entonces, si quiere poner la fórmula y bajar la división. Entonces, esto dividido en 2. Hasta acá. Bueno, pues. Paso número 3. Este mismo resultado dividido en 3. No, aquí está dividiendo por este. Es por este. Y así sucesivamente. Normalmente 6, si hacen eso hasta el 6, eso lo que dice la ley es el resultado de las curules es asignado por dividir por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente. La cifra, lo que dice la norma es la cifra mayor de votos correspondiente al número de curules a proveer que resulte del resultado de dividir por 1, por 2, por 3, por 4 y por 6, así sucesivamente. En realidad podríamos seguir dividiendo hasta por lo que sea, pero el asunto es que encontrar los 13 números más altos acá. Entonces creo... Este. Aquí le dice, si quiere poner el clic acá, le dice cuál es el 13º número, que es el que queremos encontrar. Dele clic aquí y verá que le sale el 13º número. C11. D15 es el 13º número. 899. Entonces lo divido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Y encuentro los 13 números más altos, ¿cierto? El 13º de esos números me va a dar un concepto que se llama la cifra repartidora. La cifra repartidora es la cantidad de votos que tengo que tener para tener un concejal. Cuantas veces yo tenga la cifra repartidora, tengo concejales. Entonces, 899 dividido en 4.200 nos da 4.8 concejales. Regla, siempre aproximo hacia abajo. Siempre aproximo hacia abajo. ¿Sí? 899 dividido en la votación del partido de la U que sacó 2.500 me da 2.8 concejales. 2. Y así hasta que complete el número de concejales a proveer. En este caso, si ustedes bajan la fórmula, normalmente va a dar 13. Y aquí les va a dar uno que, por ejemplo, el Partido Blanco, pues como ya no está en la cuenta, pero aquí sería, no sé, 0,2, alguna cosa así. 0,0 no creo. Pero entonces ya estamos claros en cómo se calcula eso. Pasos, solo 3 pasos. Paso número 1, descarto a los que no. Entonces paso número 0, saco cuál es el umbral. Y el umbral me lo sacar la cifra, el cociente electoral que me sale a partir de la división de la cantidad de votos válidos dividido el número de curules a proveer. ¿Cuántas son las curules a proveer? Las que tenga el órgano que quiero llenar, ¿cierto? Paso número 2, saco el umbral.
a partir de dividir el cociente electoral entre 2. ¿Cierto? Paso número 3. Descarto a los que no lograron el umbral, los tacho. Paso número 4. Divido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Paso número 5. Encuentro los 13 números más altos. ¿Por qué 13? Porque es la cantidad de curules a proveer. Paso número 6. Cojo el 13º número y lo divido por la cantidad de votos que sacó cada partido. Si sacó 4 puntos tanto, aproximo hacia abajo y tiene 4. ¿Sí? Entonces, ahí estamos claros en cuánto es la cantidad de votos mínimos que se necesita para recibir una curul. Ahora, ¿cuánto es la cantidad de votos mínimos que se necesita para recibir la reposición de votos? ¿Sí? Tenemos tiempo para break, para refrigerio. No sé si continuamos con ese tema. Pues termino con este puntico y ya. La cantidad de votos que se necesita para tener reposición de votos en el caso de órganos colegiados es el 50% del umbral. Es decir, ¿recibiría reposición de votos el Partido Blanco? Sí. ¿Hubiera recibido, digamos, que el Partido Morado le siguiera con 300 votos? No. Pues ahí ya es la suposición. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que tuvo que haber sacado el Partido Blanco en la anterior? Perdón, ¿cuánto es lo mínimo que tuvo que haber sacado el partido que sea en la anterior elección en el municipio hipotético en donde estamos para haber recibido reposición de votos? El 50% del umbral, ¿cierto? Eso es lo mínimo. Y si ese partido no lo sacó, pues no va a recibir reposición de votos. ¿Listo? Supongamos que él quiera anticipo, ¿cuánto va a recibir? Lo que recibió el que menos recibió.